aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice mi fe, aumenta mi fe, Señor. A los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta a la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo, y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta, yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino, y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, donde habla de la sepultura de Cristo. Pero antes vamos a comenzar con una oración que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que las obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 10:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, versículo 42, y decíamos que
no se dice que pusieron el cuerpo de Jesús, sino a Jesús, el Hijo revelador del Padre, que hemos contemplado en todo el Evangelio de Juan. Con la palabra Jesús se completa el relato de la pasión de Dios por el creyente. De él recibimos la gracia y la verdad, nos anuncia Juan capítulo 1. La gracia de la verdad, la nuestra y la de Dios. Hermanos, el sepulcro, lleno de perfume, contiene la carne del Hijo de Dios, que quitará la piedra de la muerte para mostrar a todos la gloria de Dios, como lo leemos en Juan capítulo 11. Juan el Evangelista nos dice que la piedra está colocada sobre el sepulcro. La nombra solamente en la mañana de la Pascua judía y dice que había sido quitada definitivamente, como está en Juan capítulo 20. Hermanos, con la sepultura del Señor Jesús, el cielo alcanza las profundidades de la tierra. Las tinieblas finalmente conciben la luz, como lo anuncia Juan capítulo 18. Es el grande misterio, la bajada a los lugares inferiores, la salvación universal, como lo anuncia Primera de Pedro capítulo 3. Uno de los antiguos padres de la Iglesia dijo que los mejores evangelizadores, cuando mueren, son enviados a los lugares inferiores para iluminar a los que todavía no han creído. El Padre Celestial, en el Hijo, ama con un amor eterno a toda criatura y quiere que cada uno quiere que nada se pierda de lo que Él ha hecho. El Cantar de los Cantares comienza con las palabras ardientes de la esposa, cuando dice: que me bese con los besos de su boca. Lo puede leer en Cantar de los Cantares capítulo 1. Es el deseo de vértigo que cada uno lleva en su corazón, la comunión de respiro con el esposo. El sepulcro del Señor Jesús es el beso de Dios sobre la boca del creyente. Finalmente, hermano que me escuchas, como Moisés, podemos encontrar el descanso y entrar en la intimidad de aquel que nos ama y a quien amamos. La muerte se ha convertido en vida y vida plena. Pero vayamos a Juan capítulo 20, versículos 1 al 10, donde se lee: el primer día de la semana, va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas,
sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura, Jesús debía resucitar entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Es el grito de María Magdalena, que busca y no encuentra al amado de su corazón. El que ha muerto por decisión de los enemigos y ha sido sepultado por manos amigas, ahora está ausente del sepulcro. Nos hallamos en el primer día después del sábado, del Shabbat judío. En el sexto día, Dios terminó su obra. Después de los dolores de parto, nace el hombre, lo anuncia Juan capítulo 16. Hijo del hombre e hijo de Dios, que con sangre y agua ha comunicado a los creyentes la propia vida. Hermanos, José de Arimatea y Nicodemo han respondido con amor a su amor. Han preparado la gran fiesta al depositarlo en el sepulcro. Aquí, en el séptimo día, el Señor descansó de su fatiga, cumpliendo el sábado y la Pascua judía. Ahora estamos en el primer día de la semana, que se ha convertido en el día del Señor, el domingo. La gran sorpresa de la mañana, de la nueva Pascua cristiana, es el sepulcro vacío. ¿Por qué el Señor Jesús no está donde ha sido colocado? Donde cada uno es colocado o será colocado para siempre. Es una ausencia indebida, más angustiosa que la misma muerte. Quiebra la única certeza indudable. En efecto, hermano que me escuchas, nacemos por casualidad. Ignoramos cómo y cuándo vivimos. Pero estamos seguros de que volveremos a la tierra de la cual venimos. El sepulcro es el lugar del encuentro universal. Allí los hombres son congregados, todos derrotados igualmente, presas de la muerte. La única diferencia, que por otra parte es momentánea, está entre los que ya han muerto y los que aún no han muerto. María Magdalena, como los discípulos, ignora que el seno de la madre tierra ha acogido al esposo. El crucificado, Señor de la gloria, ha bajado al sepulcro, ha entrado en el reino de la muerte para devolverle a la vida su botín. Hermanos, el sepulcro vacío es el requisito previo de la fe cristiana, que establece como destino del creyente no la muerte, sino la resurrección. Porque el apóstol Pablo nos dice, si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación. Vacía también la fe de ustedes. El que niega la resurrección
de los muertos, niega también la del Hijo de Dios, que es la primicia de todo creyente. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más desgraciados. Lo anuncia 1 Corintios, capítulo 15. Aparte de las cruzadas, las cosas mejores son un pretexto óptimo para las peores. El amor al Santo Sepulcro es intuición del gran misterio. Dios, que ama la vida, no desprecia nada de cuanto ha hecho. Lo anuncia Sabiduría capítulo 11. Todo lo ha creado para la existencia. Lo anuncia Sabiduría capítulo 1. El mal no está en la muerte, sino en nuestro modo de concebirla. Su aguijón, que nos envenena la existencia, es el pecado. Lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Si me constituyo como Dios, si me constituyo como Dios, principio y fin de todo, entonces para mí la muerte es el final de todo. El hombre, hermano que me escuchas, que es un ser corpóreo, está delimitado en el espacio y en el tiempo. Ocupa un lugar determinado durante un número determinado de días. Pero el límite de su espacio no es un lugar de lucha, sino de alianza con los otros. El límite de su tiempo no es el final de todo, sino la comunión con su principio. Es la interpretación más hermosa, la única razonable de la vida y de la muerte. Hermanos, el Evangelio según San Juan es más explícitamente que los otros una relectura de la vida de Jesús a la luz de su resurrección. Lo que él ya en la primera parte del relato hace y dice es señal de su gloria que nos ofrece a nosotros. En la segunda parte, con su regreso al Padre Celestial, nos abre el camino de la verdad y de la vida, que se cumple en la cruz con la entrega del Espíritu Santo. Ahora, hermano que me escuchas, en la parte tercera del Evangelio según San Juan, se realizan los encuentros con el Señor Jesús resucitado, que hacen realidad en nosotros lo que Él ha prefigurado en los capítulos 1 al 12 y ha prometido en los capítulos 13 y 17 y ha cumplido en sí mismo en los capítulos 18 y 19. Para el que se encuentra con el resucitado, nace el sol del día octavo, que ya no conoce ocaso. Dios y el creyente viven del mismo Espíritu Santo. Los relatos pascuales ilustran el modo para llegarnos a la fe y muestran al mismo tiempo sus diferentes aspectos. El capítulo 20 presenta al comienzo dos experiencias personales, respectivamente la del discípulo predilecto y la de la Magdalena. Prosigue luego con la experiencia comunitaria, para ampliarse al final a cuantos
sin haber visto, creerán por la palabra de los testigos, hasta alcanzar al lector del Evangelio. Hermanos, el capítulo 21 mostrará cómo la comunidad de los creyentes continúa en la historia la obra del Hijo de Dios. En los relatos pascuales, los evangelios se diversifican mucho, aunque tienen en común dos elementos fundamentales. Estos son el sepulcro vacío, el anuncio de la resurrección y los encuentros con el resucitado, que en un primer momento no es reconocido y luego es reconocido a través de la palabra y el pan, que hacen resucitar al que lo encuentra. La intención, que es común a todos, es la de cualquier autor: involucrar al lector en la experiencia narrada para que llegue a ser suya. Pero cada evangelista tiene una óptica particular, acentúa un aspecto más que otro, evidenciando diversos aspectos de la misma realidad. Se puede decir que los cuatro evangelistas nos ofrecen una visión cuadridimensional del mismo misterio cristiano. El evangelista Marcos quiere llevar a las personas a la fe en el Evangelio. El que escucha la palabra de Dios encuentra directamente al Señor, que habla y obra en él lo que dice. El evangelista y apóstol Mateo, al suponer esto, que es el fundamento de la fe, pone en evidencia el aspecto comunitario, que es la palabra del Hijo de Dios, que nos hace hermanos entre nosotros los creyentes. El evangelista Lucas, por su parte, subraya la dimensión misionera. La fraternidad nos abre a todos los hombres, hasta los confines extremos de la tierra. Lo que en un evangelista es implícito, es explicitado por el otro. Hermanos, Juan el Evangelista, consciente de que él es el último entre los que han visto a Jesús, declara la importancia de creer sin ver. Todo evento único y irrepetible es visto solamente por el que es cercano en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, hermano que me escuchas, la palabra del que lo testimonia lo hace presente también al que escucha. El tema de Juan capítulo 20 es la relación entre ver y creer. Se ve un hecho y se cree en lo que significa. El creyente es el que sabe leer la realidad. Todo evento es una señal que es significativa solo para el que lo entiende. La fe no es ciega. Es la inteligencia que capta el significado de los hechos y se da cuenta del por qué son así y no de otro modo. Hermanos, creer no es credulidad, sino la lectura más razonable de la realidad. Los primeros discípulos contemporáneos del Señor Jesús creen en Él no solo porque lo han
visto resucitado, sino también porque han experimentado lo que significa para ellos que Él haya resucitado. Nosotros los creyentes que venimos después, creemos en su palabra. Al acoger su testimonio, vemos con sus ojos. Sin embargo, el que cree, haya o no haya visto, realiza la misma experiencia. Se adhiere con amor al Señor resucitado y vive de su Espíritu Santo. El que escribió el último evangelio sabe que van desapareciendo los testigos oculares y sabe también que todos los creyentes están llamados por el testimonio de quienes han oído y han visto a estar en comunión con ellos, cuya comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, para participar en su misma alegría, como lo anuncia 1 Juan, capítulo 1. En esta óptica, escribe Juan su evangelio. El que se coloca en el umbral entre los que han oído, visto y tocado el verbo de la vida en la carne de Jesús, y quienes lo escuchan, ven y tocan mediante la palabra. En el periodo en que Jesús estuvo entre nosotros, nos abrió el camino hacia el Padre Celestial. Después comienza una nueva presencia. Si antes estaba entre nosotros, ahora está en nosotros, los creyentes, mediante la palabra y el Espíritu Santo. La sangre y el agua que nos hacen tomar parte con Él y continuar su misma misión. No es una casualidad el que las escenas del capítulo 20 se desarrollen en el día domingo, el día del Señor, en el cual la comunidad se reúne para hacer memoria y dar gracias, leyendo la palabra y partiendo el pan de la Eucaristía. También los que han visto y han oído al Señor en su existencia terrena y en el breve tiempo en que se ha manifestado después de su resurrección, deben acoger la palabra que da el poder de llegar a ser hijos de Dios, como lo anuncia Juan, capítulo 1. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros para ser nuestro alimento y comunicarnos su propia vida. Hermanos, en todos los evangelios, la historia del Señor Jesús se describe como descenso y ascenso, como bajar y ser levantado, como humillación y glorificación. Para Marcos, Mateo y Lucas, el movimiento hacia abajo se realiza en la crucifixión y en la sepultura. El movimiento hacia arriba en la resurrección y en la ascensión al cielo. Para Juan el Evangelista, en cambio, la bajada en la encarnación del Verbo, mientras toda la vida de Jesús es una ascensión del Hijo hacia el Padre, que culmina en la revelación de la gloria. La exaltación en la cruz es el comienzo del último día, que continúa para nosotros en el encuentro con el resucitado.
en la recepción de su Espíritu Santo y en la misión hacia los creyentes. En la cruz, el don de Dios es ya perfecto. Los capítulos 20 y 21 muestran cómo lo recibimos. El texto presenta a María Magdalena, que va al sepulcro y lo encuentra vacío. El relato podría continuar directamente en los versículos 11 en adelante, que describen un encuentro con el amado. En cambio, queda interrumpido por su regreso al cenáculo para anunciar a los discípulos la desaparición del Señor. El efecto es la entrada en escena de Pedro y del discípulo amado, que comprueban la verdad de lo que ha dicho María Magdalena. Además, ven las vendas de un lino extendido en el suelo y el sudario aparte, envuelto en un lugar. Ante estas señales, el discípulo amado vio y creyó. Hermanos, el evangelista comenta diciendo que todavía no habían comprendido la Escritura, que habla de la resurrección de Jesús de entre los muertos. En efecto, una Escritura se comprende cuando tiene su cumplimiento, lo anuncia Juan capítulo 2. El texto concluye con el regreso de los discípulos. El relato de María Magdalena junto al sepulcro es recordado también en los otros evangelios sinópticos. La presencia del apóstol Pedro se indica en Lucas capítulo 24. Jesús ya no está en el sepulcro. Es amor más fuerte que la muerte, lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 8. Es el Hijo de Dios igual al Padre Celestial, que resucita a los muertos y hace vivir, según Juan capítulo 5, mediante el Espíritu Santo. El sepulcro es el lecho nupcial donde Él se ha unido a cada creyente para comunicarle su perfume. Hermanos, la iglesia nace de una doble ausencia del esposo, llevado a la muerte por los enemigos en la cruz y ocultado por los amigos en el sepulcro. Primero está ausente porque ha sido colocado donde no debía estar. Luego está ausente del lugar donde lo han puesto y debía estar. La esposa no ve al esposo y lo busca. Al ver su primera y segunda ausencia, el encuentro con él, comprenderá que precisamente así ha realizado el amor del cual ha dado prueba en el tiempo en el que estaba entre nosotros. El amor es el principio del conocimiento de la fe, así como de cualquier relación entre las personas. En efecto, hermano que me escuchas, hace presente al amado en quien lo ama. Y en el versículo 1 se lee: el primer día de la semana. Recuerda el primer día de la creación, cuando Dios separó las tinieblas de la luz, en Génesis capítulo 1. Es ese día que contiene cada día. El evangelista Juan quizá recuerde el hecho de que hemos entrado en el día del Señor, cuando se da el cumplimiento de todo en Dios y de Dios en todo. Dios, hermano que me escuchas,
al crear el mundo, tenía a la vista la resurrección de su Hijo, en el cual todo el universo ha resucitado y ha sido todo el universo es rescatado de la muerte. Ante la sepultura se hablaba de la preparación de ese sábado, que era un día solemne, es decir, la Pascua judía, como está en Juan capítulo 19. De ese día, que aparentemente está vacío, no se dice nada. Sabemos solamente que el cuerpo del Señor Jesús está en el vacío del sepulcro, sin decir nada. El evangelista sugiere mucho. En efecto, el verbo creador que entró en los lugares inferiores se abismó en el caos, acogió la carne del Hijo del Hombre, la tierra y toda carne, y así acoge al Hijo de Dios, creador y criatura. Finalmente se encuentran y comienza la alegría sin fin del día octavo. Este primer día, después del sábado, es el octavo día, es el domingo, el día del Señor, en el cual se cumplen justamente el sábado, la Pascua judía y Pentecostés. En él vive la creación nueva, rescatada del mal y llena del Espíritu Santo. Por eso, el creyente sabatiza cada día, viviendo la cotidianidad de la fiesta a la luz del Señor resucitado. Seguimos leyendo el versículo. María Magdalena. Hermanos, los otros evangelios sinópticos recuerdan también otras mujeres, como Marcos capítulo 16. Juan el Evangelista nombra solamente a María Magdalena y hace de ella la figura típica del discípulo. En efecto, hermano que me escuchas, ha estado al pie de la cruz en Juan capítulo 19. Debajo del árbol donde el esposo la ha despertado, como habla y lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 8. Su nombre recuerda a María de Betania, que vio la gloria de Dios y perfumó al Señor en Juan capítulo 11. Es la esposa conquistada por el amor extremo del esposo. Ahora, hermano que me escuchas, después de haberlo visto levantado en la cruz, lo busca donde lo han puesto. El evangelista Lucas dice que de ella habían salido 7 demonios en Lucas capítulo 8. Purificada por el amor, es la primera que tiene los ojos para ver al Señor. Seguimos leyendo el versículo. Va de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Hermanos, el alba, última hora de la noche, es la hora en la cual hay a la vez luz y tinieblas. El sol ya ilumina el cielo, pero todavía no aparece sobre la tierra. Es la condición interior de María Magdalena, que busca al esposo. En ella está la luz del amor, pero también el malestar porque no era al amado. Seguimos leyendo el versículo. Al sepulcro.
lo habían puesto en el sepulcro. Allí también había sido colocado el amigo Lázaro en Juan capítulo 11. Allí es o será colocado todo creyente. María Magdalena espera encontrar allí el cuerpo del Señor Jesús. El sepulcro, memoria fundamental del hombre, es construido por el afecto de quien vive para aquel que ha muerto. Lo que queda de él es el recuerdo del que lo ama. Hermanos, en los versículos 1 al 10 se menciona el sepulcro 7 veces. Es en forma obsesiva el protagonista de este pasaje. La memoria de muerte que, al infundirnos terror, nos mantiene esclavos durante toda la vida. Lo anuncia Hebreos capítulo 2. Viene a ser el lugar en el cual encontramos al resucitado. Y seguimos leyendo el versículo. Ve a la piedra, que es el ver propio de la fe. Existe como una educación de los sentidos para ver al resucitado, que ya es todo en todos, según 1 Corintios capítulo 15. Es para el mirar, al contemplar y, en fin, al ver. El ojo es la puerta del corazón. La realidad es para el creyente como él la ve. El resucitado es visto por quien lo mira y lo contempla con amor, porque solo el amor tiene ojos para ver la verdad. Seguimos leyendo el versículo. La piedra quitada del sepulcro. Jesús había hecho quitar la piedra del sepulcro de Lázaro en Juan capítulo 11. Ahora, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, según Juan capítulo 1, que ha entrado también en el sepulcro, quita definitivamente la piedra que nos separa de la vida. Juan Evangelista, a diferencia del evangelista Marcos y el apóstol Mateo, nos dice que esta piedra fue colocada sobre el sepulcro. La nombra solamente. Ahora cuando ha sido quitada misteriosamente. La gloria del crucificado ha hecho explotar el infierno. Y el versículo 2 se lee, echa a correr. Hermanos, lo que María Magdalena ve es señal de lo inconcebible. Esta piedra, al ser quitada, le quita al hombre la única certeza. María Magdalena no puede comprender, corre a anunciar la desaparición del Señor Jesús. Cree que se lo han robado. Todavía no ha comprendido que el amor vence la muerte. Llega donde Simón Pedro. Hermanos, el apóstol Pedro, que negó al Señor Jesús en Juan capítulo 18, es el primero en ser nombrado. Está colocado como el primero de los discípulos, porque ha experimentado lo que nos hace discípulos. La fidelidad del Señor a nuestra infidelidad. Seguimos leyendo el versículo. Y donde el otro discípulo, la repetición de la palabra donde, indica que los dos, aunque eran vecinos, no vivían en el mismo lugar. Este discípulo aparece junto con el apóstol Pedro en la última cena en Juan capítulo 13 y en el proceso en Juan capítulo 18.
reaparecerán juntos en el último capítulo. El otro discípulo no es simplemente el otro entre dos, sino el otro, es decir, diferente. En efecto, hermano que me escuchas, apoyó su cabeza sobre el pecho de Jesús en Juan capítulo 13, que luego vio traspasado en Juan capítulo 19. Seguimos leyendo el versículo. A quien Jesús quería. Hermanos, la amistad es amor recíproco. El Señor Jesús llama a sus discípulos amigos si cumplen sus mandamientos en Juan capítulo 15, que es el de amarnos el uno al otro, como Él nos ama, como lo anuncia Juan capítulo 13. El que ama puede encontrar y creer en el resucitado, porque Él mismo ha pasado de la muerte a la vida, lo anuncia 1 Juan capítulo 3. No es una casualidad el que Lázaro, el muerto y resucitado, es llamado amigo en Juan capítulo 11. Seguimos leyendo el versículo. Se han llevado del sepulcro al Señor. Hermanos, María Magdalena no habla del cuerpo de Jesús, sino del Señor. Ignora que no se han llevado al Señor del sepulcro. Él es quien ha quitado, y para siempre, la piedra del sepulcro. Seguimos leyendo el versículo. No sabemos dónde lo han puesto. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó Jesús a propósito de Lázaro en Juan capítulo 11. Esta escena de los amigos junto al sepulcro de Jesús recuerda la de Jesús junto al sepulcro del amigo Lázaro, cuando manifestó su gloria. El descubrimiento del sepulcro vacío abre una búsqueda hacia lo desconocido. La muerte deja de ser la meta infalible y el fracaso seguro de todo camino. El Señor Jesús, colocado en el sepulcro, ya no está allí y no sabemos dónde está. Ni María Magdalena, ni las otras mujeres de Marcos capítulo 16, no mencionadas por Juan el Evangelista, pero sugeridas por el plural no sabemos. Hermanos, María Magdalena piensa que los enemigos lo hayan colocado en otra parte. Se supera la habladuría acerca de un ocultamiento de Jesús por parte de los discípulos, como lo anuncia Mateo capítulo 28. Lo que ha sucedido es incomprensible para todos, amigos y enemigos. Lo puede comprender solamente el que conoce las Escrituras y el poder de Dios, como está en Marcos capítulo 12, Mateo capítulo 22. Y el versículo 3 se lee: salieron Pedro y el otro discípulo. Después del anuncio de María Magdalena, el apóstol Pedro y el otro discípulo salen para ir al sepulcro. La relación entre estas dos figuras, siempre tan cercanas y diferentes, se volverán a presentar, como se verá en el capítulo 21. Y en el versículo 4 se lee: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más. El apóstol Pedro y el otro corren juntos, pero este es más veloz. Llega primero al sepulcro, así como es el primero en creer
y en ver al resucitado, en Juan capítulo 21. En efecto, hermano que me escuchas, el corazón pone alas a los pies y a la mente. El amigo que ama como es amado precede a todo aquel que es el primero de los discípulos, que en este caso es el Papa, nuestro primer Papa. La primacía es siempre del amor, como se verá en el capítulo 21. Y el versículo 5 se lee: vio las vendas en el suelo. Hermanos, el discípulo amigo no entra, espera al apóstol Pedro como señal de aprecio hacia él. El apóstol Pedro mira adentro y ve las vendas de lino en el suelo. En la sepultura del Señor Jesús no se nombra las vendas que ataban las manos y los pies de Lázaro. Se nombra tan solo en el versículo 7 el sudario. Pero este ya no está sobre el rostro. Aquí la atención se dirige a las sábanas. No están abandonadas en desorden, como si el cadáver hubiera sido sustraído. Las vendas de lino que envolvían el cuerpo del Señor Jesús están en el suelo. El sepulcro se ha convertido en el hecho nupcial, preparado por el esposo para todo el que entre en él. Y todos, antes o después, entramos. Pero allí nos encontramos el dominio de la muerte. Pero allí no encontramos el dominio de la muerte, sino la comunión plena con el Señor de la vida. La muerte ya no es muerte. Nuestro límite absoluto en comunión con aquel que es amor absoluto hacia nosotros los creyentes. Seguimos leyendo el versículo. Pero no entró. El otro discípulo demuestra que es otro, porque le cede la preferencia al hermano y lo espera, como lo anuncia Romanos capítulo 12. Y el versículo 6 se lee: llega también Simón Pedro siguiéndolo. Hermanos, el apóstol Pedro viene al sepulcro siguiendo al otro discípulo, que ya lo había precedido en la casa de Caifás, como lo relata Juan capítulo 18, siguiendo al que ama. Uno es introducido en el misterio de Jesús, en su pasión por nosotros los creyentes. Seguimos leyendo el versículo. Entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo. El apóstol Pedro entra y ve lo que también el otro ha visto, estando afuera. Y el versículo 7 se lee: el sudario que cubría su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar apartado o aparte. Hermanos, el sudario es el velo de la muerte, el velo que cubre todos los pueblos, según Isaías capítulo 25. El sudario estaba envolviendo también la cara de Lázaro, en Juan capítulo 11. En cambio, para Jesús se dice que estaba sobre su cabeza, como el extremo del manto de uno que duerme. Ahora, cuando se ha despertado, se lo ha quitado, pero no está con las vendas de lino en el suelo, sino que está colocado aparte, plegado en algún sitio determinado. El lugar, por excelencia, es para los hebreos el santuario. De él, Jesús había dicho: destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré.
El velo de la muerte envuelve ahora el viejo santuario. Dios ya no está allí. La gloria habita en el cuerpo de Jesús, que es el nuevo santuario, donde Dios quita todo velo al rostro suyo y nuestro. En él vemos cara a cara al yo soy. Es lo que los discípulos comprenderán después de la resurrección del Señor Jesús, como lo anuncia Juan, capítulo 2. Una cosa obvia no se dice en el texto. El lector ciertamente lo advierte, así como también los discípulos. De esas vendas de lino emana el perfume de las 100 libras de mirra y aloe, que se mencionan poco después en el relato, según Juan capítulo 19. Y el versículo 8 se lee: entró también el otro discípulo. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe.